Llegamos al final de la Semana de la Ciencia de este año, que es nuestro 10º aniversario, aunque mañana todavía tenemos algunas actividades como la ruta micológica, una ruta modernista, una observación astronómica, acompañada de una charla, así también como una serie de talleres para dirigir a niños, sobre todo de primaria, pero esta vez la realizaremos en enero. Y para ello hemos querido poner un broche a estas 2 semanas a un invitado muy especial, el filósofo vasco Fernando Savater, que es el único español que figura en la lista de los 100 intelectuales más influyentes del mundo. Es catedrático de filosofía, escritor, ensayista, ganador del Premio Planeta, Premio Anagrama y del Premio Nacional de Ensayo, entre otros. Es autor de más de 80 libros y su libro Ética para Amador, que yo creo que todos conocemos y hemos leído, ha sido traducido a más de 20 idiomas. En palabras de Fernando, estamos en una tormenta perfecta en la que todo lo que parece que pueda fallar, falla. La economía, las instituciones en las que todos hemos confiado durante mucho tiempo, los políticos, los jueces, los educadores y hasta las más altas jerarquías como la monarquía. Estamos en una cleptocracia. Esto provoca un lógico estado de desánimo y desmoralización. ¿Cómo exigir entonces un comportamiento impecable a los más débiles? Todos los valores nacen de las crisis y por lo tanto se espera que uno de los efectos de la situación que vivimos sea una regeneración ética que permita construir una sociedad más sana de la que tenemos. Su conferencia se titula Ética y Ciencia Humanista, en la que esperamos nos oriente en este estado de las cosas en la que nos encontramos. Gracias, Fernando, por estar aquí por segunda vez, y aunque me comentaste una vez que no te considerabas un científico, yo creo que sí que convendremos en que eres un pensador comprometido, diría yo, y un divulgador de la filosofía. Agradezco a Vicente y a los organizadores de estas jornadas el que hayan insistido en invitarme. Por supuesto, no solamente no soy un científico, como le dije en su día a Vicente, sino que yo tampoco soy ni profesor de filosofía ni nada. O sea, soy un miembro del Inserso nada más que les habla, lo cual es una situación muy compartida, por otra parte, porque además ya dedicarse a la filosofía es casi ya como ser del Inserso desde joven, porque claro, como ya prácticamente va a desaparecer del bachillerato, de todas partes. Bueno, pues dentro de poco supongo que hace poco me comentaba Vicente que estuvo aquí Pepelu, nuestro gran científico de los dinosaurios, etcétera, y yo ya me siento un poco hablando de filosofía también como si hablara de los dinosaurios, o sea que, en fin, me parece que estamos dedicándonos a ciencias desaparecidas. Y sin embargo, efectivamente, la filosofía era el punto donde la ciencia se volvía humanista en un momento determinado. O sea, hay autores, Aristóteles o Platón, como saben ustedes, no iban diciendo yo soy filósofo, ¿no? Porque bueno, eso pues en algún momento se mencionaban a sí mismos como filósofos, es decir, si algunos, ya tampoco creo que el griego se estudia en ninguna parte, pero bueno, si algunos recuerdan, pues filósofo es filos sofos, es decir, el amigo de la sabiduría, ¿no? Sofos, que es sabio, era una cosa demasiado pretenciosa, pensaba, con razón, ¿quién puede decir que es sabio, ¿no? Entonces, los primeros que se dedicaban a la filosofía decían, no, yo no soy un sabio, yo soy un filósofo, un amigo, un amante de la sabiduría, me gustaría, ¿no? Ya saben ustedes aquella fábula tan hermosa de Platón, de cómo nace la filosofía, ¿no? Como digamos, la filosofía nace junto con el amor, con Eros, ¿no? Según Platón. Entonces, hay un cruce entre el deseo de poseer, que es como es el Eros, el deseo de poseer, y la imposibilidad, digamos, de ser dueños de otra persona o probablemente del mundo del conocimiento. Entonces, el amor y la filosofía, de alguna forma, tienen esa misma pugna por un deseo insaciable y a la vez pues algo que estimula la vida y que siempre nos mantiene, sin embargo, insatisfechos porque nunca podemos llegar a saber del todo de verdad.
Cuando se habla de ciencia humanista, hoy en nuestro tiempo, actualmente, a veces hay unas contraposiciones un poco absurdas. Ahora mismo en el bachillerato, en la nueva ley esta de bachillerato, que en fin, ya veremos, ya saben ustedes que el mal de la educación en España, entre otros, es que tenemos una ley cada 2 o 3 años nueva, ¿no? O sea, es decir, claro, todas las leyes son pues, cosas escritas en una hoja de papel, o sea, no son un conjuro que transforma la realidad. Uno puede escribir en un papel lo que sea, mira por la ventana y sigue saliendo el sol por el mismo sitio y, en fin, el universo no se ha transformado porque uno escriba. Entonces, las leyes de educación, lo malo que tienen es que yo creo que desde que el final de la dictadura no ha habido un joven, un muchacho, una muchacha que se hayan educado en la misma ley desde que empiezan el bachillerato hasta que acaban. O sea, todos empiezan a estudiar en una ley y acaban en otra, porque todo se va constantemente cambiando. Claro, eso no es bueno nunca. O sea, es decir, porque todas las leyes tienen cosas mejores, cosas peores, pero de luego lo que es malo seguro es que ninguna llega a desarrollarse y a contrastarse un poco con la realidad, ¿no? Bueno, entonces, en los debates que ha habido ahora, entre otros, ha habido ese debate del absurdo del latín y las matemáticas, ¿no? Si tiene que haber matemáticas, si tiene que haber latín, y si tiene que haber más latín y menos matemáticas y cosas por el estilo. Eso viene de que hay una creencia que es que hay unos conocimientos propiamente humanistas y otros, pues que no sé qué otra cosa hay que no sean humanistas. O sea, las matemáticas no son humanistas, se considera, y en cambio el latín o la historia o la filosofía sí. Bueno, por supuesto las matemáticas son tan humanistas como cualquier otra cosa, es decir, son humanas, no hay, en fin, coleópteros que se dediquen a la geometría, o sea, es decir, son una cosa propia y exclusivamente humana, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la distinción entre ciencias humanistas y las que no lo son eran teológicas. Es una distinción que nace en el Renacimiento, como quizás sepan ustedes ya. Entonces, cuando se decía de alguien que era un humanista, se quería decir que no era un teólogo, que era alguien que se dedicaba a estudiar, digamos, las ciencias de Texas para abajo, no las ciencias teológicas, bíblicas, etc. Entonces, los primeros humanistas son los que renuncian a las ciencias teológicas y se dedican a estudiar las ciencias relacionadas con la humanidad o sin la luz trascendente de una iluminación divina o de la fe, del dogma o de lo que ustedes quieran. El humanismo era eso. Un matemático, un físico, un historiador, lo que fuese, eran humanistas porque no se dedicaban a la teología, ¿no? Hoy, por ejemplo, todavía hay regiones en nuestro planeta, pues, en Arabia Saudita. Pues en Arabia Saudita hay un alto nivel de escolarización universitaria, pero lo que pasa es que todo el mundo se escolariza en teología, porque no hay otra cosa. Entonces, resulta que en esos países, cuando quieren traer a un médico o cuando quieren traer a un técnico, tienen que traerlo de la India o tienen que traerlo de Tailandia o de donde fuera, porque ellos efectivamente tienen un nivel universitario, pero un nivel universitario centrado en ciencias teológicas, comentario del Islam, etc. Bueno, en cierta medida, así era en buena parte la Universidad Europea en sus comienzos. La Universidad Europea en sus comienzos fundamentalmente era teología y estudios teológicos, y estaban todos sometidos a las pautas, digamos, y la vigilancia, sobre todo, eclesial. Y hubo algunos que fueron los que rompieron, a veces a riesgo de un poco de su propia vida y de sus propios peligros, rompieron con esos estudios teológicos para introducir la idea de la razón humana, que no tenía por qué ser, en principio, opuesta. Un gran racionalista, uno de los grandes racionalistas de nuestra tradición es Santo Tomás de Aquino, que no era precisamente ni un hereje ni un ateo, pero Santo Tomás defendía el uso de la razón. Sí, que la veía, es verdad que él veía la filosofía sicutancile teologie, ¿no? O sea, la filosofía como criada, como servidora de la teología, pero le daba una cierta entidad, una autonomía. Los renacentistas, ya más después del medievo, los renacentistas ya son abiertamente defensores de
una visión humana de la ciencia, del conocimiento, etc. Insisto, una visión humana que no tiene por qué ser antirreligiosa, antiteológica, etc., sino simplemente que es una visión que no está sometida a la pauta fideísta de la religión, ¿no? También vivimos en un país en que cuando se habla de laicismo, pues hay gente que el laicismo cree que es ir con una atea y quemar una iglesia. Eso es un bárbaro, no tiene nada que ver con el laicismo. El laicismo es sencillamente el que dentro de un Estado la religión es un derecho de cada cual, pero no es un deber de nadie, y mucho menos es un deber de la educación, y de la educación pública y cosas por el estilo. Y eso es lo que quiere decir. Entonces, pues naturalmente, cada uno tiene derecho a educarse y a buscar auxilio espiritual, digamos, en la religión o en los clérigos que le parezcan adecuados, pero la educación pública lo que tiene que defender es la razón, lo que tiene que defender son los fundamentos de los principios universales de los derechos humanos, y eso es lo que hay que enseñar. Eso es lo humano. Luego lo otro pues puede ser una cosa pues muy interesante para quien le interese, pero que no es obligatoria para nadie. La ciencia humanista. Efectivamente, la ciencia ha tenido una vocación humanista. Es decir, Newton, por ejemplo, que no era precisamente el último de la clase en cuestiones científicas, Newton era un hombre muy preocupado por la ética, por la teología, es decir, pues porque era también un teólogo, y era un hombre muy racionalista, pero que se dedicaba también a otras cosas. Y sobre todo que tenía la idea de que la ciencia era una forma de cultivo de la humanidad. Es decir, no era un asunto meramente instrumental. Es decir, Newton no se ponía simplemente a decir, a ver qué invento para poder patentarlo y ganar dinero. O sea, ni Galileo tampoco se le ocurría eso, ¿no? Galileo, pues lo que decía es, bueno, vamos a ver si aprendemos a leer mejor el libro del universo, ¿no? O sea, Dios ha escrito un libro del universo. A Galileo creía que el lenguaje en que había escrito ese libro era precisamente las matemáticas. Es decir, las matemáticas son el lenguaje en que Dios ha escrito el libro del universo. Entonces, el libro del universo lo ha escrito en ese lenguaje para que aprendamos matemáticas y sepamos leerlo. Eso era lo que creía Galileo. Y Galileo lo que quería era leer el universo, como Newton. Es decir, no querían patentar un nuevo modelo de iPhone, por mucho que, bueno, tenga su utilidad y venga muy bien, ¿no? Ciencia humanista, entonces, era porque la ciencia lo que se proponía era transformar o dar un sentido a nuestra humanidad. Hay cosas meramente instrumentales, saberes instrumentales, ¿no? Hay saberes que son muy útiles, utilísimos, pues, en fin, que nos pueden salvar la vida, ¿no? Es decir, en un momento determinado, pues a lo mejor saber nadar, por ejemplo, pues es mucho más útil que saber ninguna de las grandes ciencias ni filosofías del mundo, sobre todo si te has caído de un barco al agua. O sea, es decir, entonces, en ese momento, efectivamente, saber nadar es un conocimiento enormemente recomendable, pero es un conocimiento instrumental. Es decir, nadar no es el fin de la vida, ni cosa por el estilo, sino es una cosa que nos puede venir muy bien en un momento dado. Y hay montones de saberes técnicos que son saberes instrumentales. Es decir, aprendemos a hacer cosas que nos vienen bien, desde hacer una tortilla hasta fabricar un misil o un ordenador. Son saberes que sirven para hacer instrumentos más perfectos, para hacer la vida más cómoda, para viajar más rápidamente, para atacar a nuestros enemigos con más velocidad. Son instrumentos. Pero claro, luego el problema es, ¿y todo eso para qué? ¿No? O sea, ¿para qué? El para qué de las cosas. Hay una ciencia de los medios, pero también debería haber una ciencia de los fines. ¿Qué buscamos con todo eso? ¿No? ¿Qué queremos con todo eso? Hay una anécdota que cuenta que el filósofo Cíneas era un filósofo griego, un estoico, se había refugiado por problemas de disidencias políticas en la corte del rey Piro de Persia, ¿no? El gran rey persa. Y entonces,
pues, en fin, ahí Pirro le tenía un poco pues, como una especie de bibelot así de adorno en su corte. Y una de las veces pues, estaba en el jardín tumbado tranquilamente Cíneas, que era hombre de poco movimiento, estaba allí descansando y apareció Pirro armado con su pompa y le dijo: vengo a despedirme porque me voy, salgo mañana con mi ejército y tal. Y digo: muy interesante, ¿y a dónde vas? Pues voy a cruzar el estrecho y a conquistar Grecia. Vamos a conquistar primero Atenas, hombre, luego iremos a Esparta, conquistaremos Esparta, pues perfecto. Y después, pues luego después cruzaremos hasta la Magna Grecia, conquistaremos Agrigento, Sicilia, Italia, seguiremos avanzando, llegaremos hasta el confín donde acaba el mundo, donde está el Finisterre, el mar, el mar sin fin. Y entonces le dijo Cineas: muy interesante. Y entonces dice: bueno, entonces ahí nos detendremos. ¿Y qué? Le dijo: pues por fin descansaré. Y le dijo Cineas: hombre, si lo que se trata es de descansar, siéntate aquí conmigo y no te des toda esa paliza que te vas a dar yéndote hasta... Vamos, quédate aquí tranquilo conmigo, que estamos aquí los 2 días y ya empezamos a descansar hoy, ¿no? Bueno, quiero decir, ¿cuáles son los fines de la vida? O sea, después de todo ese periplo, de todas esas cosas, de haber ido y de haber conquistado el universo y tal, ¿todo eso para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso? Todos... por muy golosos que seamos, solo comemos un número de veces reducidos al día y a veces los excesos son muy malos, dormimos en una sola cama, bueno, como dijo Montaigne escépticamente, el más grande rey del mundo siempre se sienta sobre sus posaderas y nada más, o sea, no hay otra cosa. Es decir, al final siempre te sientas sobre tu culo, no hay otra cosa, nadie ha inventado nada superior. Entonces, ¿qué sentido? El sentido tiene que venir en otro lugar. No puede venir por la vía de la acumulación, no puede venir por la vía, digamos, de esa especie de conquista como la que quería Pirro del universo, que en el fondo luego se detiene ante el mar y ya no sabe qué hacer, sino que las ciencias podrían dar un sentido en la línea del conocimiento, de buscar un objetivo a la vida basado en saber más, en vivir mejor, en entender mejor a los demás, en saber qué es lo que podemos obtener de ellos y qué nos pueden dar, en hacernos más humanos. Porque claro, los objetos, las cosas, no pueden hacernos humanos. Solo nos pueden hacer humanos los humanos, los demás, ¿no? Dicen los antropólogos que los seres humanos hemos nacido 2 veces, por decirlo así. Una del útero materno y otra del útero social, que nos da la lengua, que nos da... El resto de nuestra humanidad nos la dan los demás. Es decir, no nacemos ya prefigurados evolutivamente para tener que ser una cosa u otra. Ninguna pantera necesita estudiar para pantera, ni ningún cocodrilo necesita graduarse en cocodrilidad. Pero los seres humanos nos tenemos que hacer humanos. Si no nos hacen humanos, si no nos enseñan un lenguaje, si no nos enseñan a vivir en sociedad, etc., no aprendemos solos. Nos criaríamos como los niños salvajes que se crían entre lobos y estas cosas que se cuentan. Los demás son los que nos dan un lenguaje y los que nos hacen entrar en el mundo del símbolo y el mundo del pensamiento y en el mundo de la humanidad. Por lo tanto, eso que nos dan los otros, ese tipo de conocimientos, los objetivos de la vida no pueden dejar de parecerse a nosotros. Las cosas no se parecen a nosotros, solo se parecen a nosotros los sujetos. Los objetos son limitados, son lo que son. Es decir, si a ustedes les preguntaran esas cosas que antes se preguntaban tópicamente, de qué se llevaría usted a una isla desierta, ¿no? Esas cosas que antes, ahora todo el mundo, pues yo mi iPad y para avisar el GPS, para avisar dónde estoy, que me vengan a buscar. Bueno, pero ¿qué te llevarías a una isla desierta? Entonces, las cosas que ahora parecen más codiciables, o sea, las personas ahora que se presentan como muy realistas, son, por ejemplo, las que quieren tener mucho dinero en el banco.
no hay nadie en el mundo tan absurdo que si se fuera a una isla desierta dice me voy a llevar 10 millones de dólares a la isla desierta. Exactamente, sabemos que eso es lo único que no va a servir para nada. Al bueno de Robinson Crusoe, que allí en el barco que se hundió y fue encontrando cosas para guardar y para hacer su cabaña y no sé qué, pero todo le servía menos el oro, que no le servía para nada. Le servían los restos de cuerdas y la comida y no sé qué, todo le podía servir menos el oro. Y lo que más le servía es cuando llegó viernes, y entonces pues empezó a encontrar otra vez su humanidad. De modo que nadie querría, en el fondo de verdad, tener solamente cosas, porque las cosas no se nos parecen. Las cosas inmediatamente nos cierran el camino, no nos lo abren. Las personas, para bien o para mal, sea cual sea la relación que tengamos con ellos, no tienen límites. Entramos en las cosas. Las personas son infinitas. Es decir, no sabemos lo que hay ahí. Mientras que las cosas son lo que son y nada más. Pueden ser muy útiles, muy bonitas, pero no son más que eso. Solamente una persona es siempre algo más de lo que parece que es, ¿no? Todos queremos ser más de lo que somos. Todos somos cosas, pero cosas infinitas. O sea, los sujetos son objetos sin límites, ¿no? Objetos que somos una sorpresa permanente incluso para nosotros mismos, ¿no? Ninguno queremos que nos cosifiquen en una sola cosa, ¿no? Es decir, ninguno queremos que nos cosifiquen en un título, en una rúbrica, en un gesto que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Cuando uno se ha portado mal con alguien y le dice, no, purita, yo no soy así, no creas que no soy así. No, sí, claro que eres así, ya atreví, pero uno quiere decir, no soy solo eso, fui eso, pero soy más cosas. Es decir, no me conviertas en un objeto de una cosa que hice, una cosa que dije, etc. Todos queremos ser más, porque en el fondo los sujetos siempre somos más cosas de lo que podemos parecer. Y entonces uno no simplemente quiere ser lo que pone en su tarjeta de visita, Federico López, ingeniero agrónomo. Bueno, sí, está muy bien, pero nadie quiere ser solo ingeniero agrónomo. Si tú le preguntas, ¿es usted un ingeniero? Sí, pero yo además de eso tengo mucha afición por la música de Mozart y me gusta tocar el clarinete y voy en bicicleta todos los años a hacer la ruta jacobea y no sé. O sea, soy otra cosa, soy siempre mucho más, muchas cosas diferentes, ¿no? de lo que parece que soy. Entonces, el humanismo es el preocuparnos por esas cosas distintas que podemos ser. Porque las cosas, además de ser lo que son, pueden tener para nosotros un sentido. Es decir, apuntan hacia algo. O nosotros creemos que apuntan. En último término, probablemente a las cosas solo le damos sentido nosotros. Nosotros somos los que damos sentido a las cosas. El universo no tiene el más mínimo interés por nosotros. O sea, la idea esa de que el cosmos entero está pendiente de si nosotros estornudamos o no es una ingenuidad. O sea, el universo no se ha sacudido demasiado cuando aparecimos en el mundo y tampoco va a echarse a llorar cuando desaparezcamos después de hacer unas cuantas tonterías. El sentido se lo podemos dar nosotros unos a otros. Las cosas solo tienen sentido porque nosotros se lo reconocemos. Cuando alguien te enseña una cosa que ha hecho, desde el niño pequeñito que ha hecho un dibujito de una vaca en una hoja de papel y te enseña, mira, papá, desde eso, y que eso no es nada en el mundo, pero tú sabes el sentido que tiene. Sabes el sentido de lo que es intentar crear algo, sabes el sentido de lo que es la representación, sabes el intento de crear un vínculo para que los otros te admiren, te reconozcan como humano, etc. Entonces esa vaquita dibujada tiene un sentido, ¿no? Eso es lo que da sentido a las cosas. Entonces, eso por un lado y Rembrandt por otro. Es decir, el sentido nos lo damos nosotros, unos a otros, ¿no? Hay una fábula, una historia de la mitología hindú, dice que Purana, el espíritu prístino, concedió los bienes del mundo a los dioses y a los demonios, que en el panteón indio son numerosísimos unos y otros. Los demonios, que eran consumistas, digamos, se comieron los bienes que les dieron y así desaparecieron los bienes. Mientras que los dioses
guardaron los bienes cada uno en sus labios y se los dieron unos a otros en los labios para seguir manteniendo los bienes vivos, ¿no? Bueno, nosotros las cosas buenas solo nos las podemos mantener dándonoslas unos a otros. La humanidad no es una cosa que uno pueda secuestrar para sí mismo y negarla a los demás. La humanidad es una de esas cosas que solo se tienen cuando se dan. Solo somos humanos cuando reconocemos la humanidad de otros. Si solo reconociéramos la nuestra, seríamos inhumanos, ¿no? La humanidad, que es, desde el punto de vista biológico, pues podemos decir que la especie humana responde a unos rasgos zoológicos determinados, obviamente. Pero en el sentido valorativo del término, encomiástico, cuando se dice de alguien que es muy humano, no se dice que pertenezca más a la especie humana que los demás. Lo que decimos es que tiene un tipo de rasgos que normalmente relacionamos con una conciencia de la vulnerabilidad. Es decir, las personas que son muy humanas son las que se dan cuenta de lo vulnerables que somos todos los seres humanos y de lo que nos necesitamos unos a otros y de la necesidad de estar vinculados unos a otros. Y aunque a veces fallamos y no cumplimos esos objetivos, pero en cierta medida ser humano es darte cuenta de esa fragilidad de la humanidad. No creerte invencible, no creerte eterno, no creerte, sino saber que todo lo que queremos, que lo que más apreciamos, etcétera, es precisamente lo que vamos a perder, ¿no? Yo nunca he entendido cómo se puede amar algo que no se puede morir, porque amar es precisamente el deseo de que continúe algo frágil, ¿no? Es decir, amar algo eterno, no sé si ¿para qué lo vamos a amar? Si va a estar ahí igual, lo amemos o no lo amemos, ¿no? En cambio, amar a las personas sí que es importante porque es lo único que podemos hacer por ellas, ¿no? Es decir, seguir amarlas para que por un momento de alguna manera agradezcamos su existencia. Eso parece que tiene un sentido. Entonces, la humanidad, el hecho de ser humanos, es el hecho de reconocer nuestros límites. Una persona humana, y eso es un hombre muy humano, es un hombre que entiende sus límites y los de los demás. Y por eso entiende también, a veces, los disparates, los vicios, etcétera, de los otros. Entiende de qué materia estamos hechos. De esa materia que, como dice Shakespeare al final de La Tempestad, es el mismo tejido del que se hacen los sueños, ¿no? De esa materia que estamos hechos, entonces esos límites que forman nuestra humanidad, la persona humana, la humanista, es la que nos entiende. En el tercer acto de Macbeth, cuando Macbeth está siendo... No, el segundo acto, claro, el segundo. El tercero ya ha cometido el crimen. En el segundo acto, Lady Macbeth exhorta a su marido a que suba y mate al rey Duncan, que duerme tranquilamente bajo su techo, porque es la forma de que le hagan rey, ¿no? Tiene la corona al alcance de su mano con solamente matar al rey, que está siendo su huésped por esa noche. Y Macbeth le dice, pues mira, no, es que no me atrevo a matarle. Es mi huésped, es mi amigo, es mi rey. No, es que no me atrevo a matarle. Y entonces Lady Macbeth dice, bueno, pues vaya, un soldado como tú, que ha matado no se sabe cuánta gente en la guerra y que va siempre con la espada, y ahora resulta que tienes miedo de matar a un viejo que está durmiendo ahí y que no puede hacer nada. Entonces le dice Macbeth, yo me atrevo a lo que se atreva un hombre. Quien se atreve a más ya no lo es. Esa es la versión humana. Es decir, hay que tener cuidado porque hay un límite y más allá del límite no espera más humanidad sino menos. O sea, yo puedo llegar hasta donde llega un hombre sin dejar de ser hombre, sin dejar de ser humano, pero el paso más allá me excluye de la humanidad, no me hace más humano. Y yo creo que el esfuerzo entonces de la ciencia, en buena medida, es por no despegarse, no ser solo instrumental, sino que mantenerse también fiel a los objetivos, a los fines de la vida, al sentido, a la humanidad. Y hay científicos que han sido científicos también muy humanistas. Einstein, por ejemplo, y otros autores, siempre tienen una conciencia
de los límites y, por lo tanto, también, claro, naturalmente han rechazado ciertos usos de la ciencia, ¿no? Es muy impresionante uno de los sabios alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que se hicieron más célebres, se hicieron célebres porque Estados Unidos se los llevó luego, después de la guerra, Estados Unidos se lo utilizó para fabricar cohetes que fueran a la Luna. Werner von Braun era el científico que inventó las famosas V1 y V2, las bombas teledirigidas que cayeron sobre Londres y destruyeron buena parte de Londres en la Segunda Guerra. Y después, como digo, los americanos se lo llevaron para hacer cohetes y en Cabo Cañaveral ir a la Luna. Y alguien, cuando ya era un científico, en fin, aceptado y que estaba haciendo los cohetes lunares y tal, alguien maliciosamente le dijo, bueno, pero usted no guarda usted un poco de remordimiento porque usted hizo aquellas bombas volantes que causaron tales destrozos en Londres. Y entonces von Braun dijo, mire usted, a mí como científico solo me atañe desde que el cohete despega hasta que llega a su objetivo. Desde dónde despega y hasta dónde llega, eso no es cuestión mía. Esta es la visión antihumanista de la ciencia. El científico humanista dice, es cuestión mía de dónde despega y a dónde llega el cohete, pero también por qué despega, qué va a pasar cuando llegue, etcétera, etcétera. Es decir, no me puedo desentender, no puedo simplemente quedarme con el aspecto técnico del vuelo del cohete y desentenderme de los posibles desastres o beneficios, ¿no?, que pueda tener. De modo que esta sería la visión humanista. La visión humanista reclama el conocimiento instrumental, el medio, pero también los fines a los que sirve el medio. Eso es lo que reclama ese tipo de ética. Y yo ahora acabo contándoles una anécdota porque me ha pasado hace unos días, ¿no? Vamos, de hecho anteayer. Yo vengo de Estrasburgo, donde se ha celebrado una reunión de todos los galardonados en los últimos 25 años, porque acaba de cumplir 25 años, del premio Sájarov, ¿no? El premio Sájarov es un premio que se concede anualmente por el Parlamento Europeo, por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, a alguna persona o algún grupo distinguidos en la defensa de los derechos humanos y la libertad de pensamiento, etc. Y bueno, al grupo en el que yo estaba en aquel momento, Basta Ya, que era un grupo de resistencia cívica contra el terrorismo y contra el nacionalismo obligatorio en el País Vasco, se nos concedió en el año 2000 el premio Sájarov. Y bueno, ahora, como se ha invitado por estos 25 años a todos los galardonados con el premio, algunos de los cuales ya no pueden venir, Nelson Mandela, etcétera, en fin, pues que estuviéramos ahí en una reunión, tuviéramos una serie de sesiones y asistiéramos a la entrega del 25 premios Sájarov. El 25 premios Sájarov se lo han concedido a el Malala. Malala es esta niña pakistaní que se empeñó en ir a la escuela en contra de la voluntad de los fanáticos talibanes que no quieren, como saben ustedes, que las mujeres se eduquen, sino, bueno, que se eduquen académicamente. Ellos quieren simplemente que aprendan a servir y hagan sus deberes matrimoniales y nada más, ¿no? Y que veremos si se contagia también en Europa, porque no faltan atisbos de esa misma tendencia. Y entonces ellos no quieren que las niñas vayan a la escuela y se empeñan en obstaculizar y hostilizar de todas las maneras. Malala quería ir a la escuela, su padre es maestro y apoyaba esa petición, a diferencia de los padres. Y cuando tenía 12 años, uno de los días, yendo a la escuela, la pegaron un tiro, ¿no? Y ha estado 6 meses entre la vida y la muerte, la curaron en Inglaterra, y entonces a partir de ese momento ella se ha dedicado a ir defendiendo por todas partes el derecho de las mujeres a una educación igual y la importancia en la vida de la educación. Entonces, realmente, el discurso que dio, la niña ahora es un poquito mayor, tiene 16 años, es muy niña, la tiene muy pequeñita, pero habla con una fuerza y con una convicción verdaderamente, para mí, emocionantes.
Y entonces, pues ella, pues, fue muy gracioso porque empezó con una invocación de estas muy clásicas, ¿no? de las culturas islámicas tradicionales, una invocación a Alá, el más misericordioso y tal, y acto seguido venía una cita de Voltaire. No sé, a mí esa idea de empezar citando a Alá y luego a Voltaire me pareció estupendo, me pareció una combinación muy buena. Entonces ella siguió defendiendo su derecho a aprender, no a aprender cualquier cosa, aprenderlo todo, pero también aprender conocimientos sociales, sus derechos cívicos. Ella dijo, yo no vengo aquí en representación de los niños que quieren un iPhone o una moviola o una videoconsola. Eso me da igual, muy bien. Yo vengo aquí en representación de los niños que lo que quieren es un maestro, un libro y un lápiz. Y que eso es verdaderamente la riqueza. Es decir, a ver si dejamos de considerar que lo importante son los países potentes, los países de primera fila son los países que acumulan más armas, más tecnología destructiva, etcétera, y pensamos que los países que tienen una educación más igualitaria, más enseñanza para todos, que no separan a las mujeres y a los hombres, que no fuerzan a conocimientos religiosos o teológicos, etcétera, esos son los países más desarrollados. Eso lo dijo la chica con sus palabras, pero más o menos esto. Además, bueno, tienen ahora, precisamente hace un par de semanas ha salido un libro en Alianza, que es el que escribió ella, contando un poco su vida, ¿no? Yo soy Malala, se llama, y es el que cuenta todo esto. Y verdaderamente ella es una persona de una fuerza y una convicción, pero sobre todo, para los que hemos estado siempre convencidos de la educación y de la importancia de la educación, de que la educación no es un gasto, como algunos creen ahora, sino que es una inversión, que es una de las inversiones que justifican el Estado. No es simplemente una cosa más que ofrece el Estado, como las vacaciones en verano, no. Es decir, la educación es una de las finalidades que tiene el Estado. Y la educación es formarse eso, en los instrumentos. Es verdad que hay que formarse en unas destrezas laborales, hay que aprender a hacer cosas y manejar las ciencias, manejar la matemática, la lectura, la escritura, la palabra, etc. Pero también hay que cultivar las humanidades, es decir, lo que trata sobre los fines de la vida. La filosofía, la literatura, la historia son intentos de conocer los fines de la vida humana y no solamente los instrumentos. Vivimos en una época en que los instrumentos tecnológicos han avanzado de una manera verdaderamente excepcional y avanzan en la vida de los que somos ya viejos. Cuando miramos atrás quedas asombrado de que hace simplemente 30 años ninguno llevábamos un smartphone en el bolsillo, ni ninguno mirábamos el tiempo que va a hacer en el iPhone. Y claro, pues eso ahora, o sea, cosas que ahora son parte de nuestra vida cotidiana, no existían hace nada, hace 4 días. Todo eso, evidentemente, se ha desarrollado de una manera extraordinaria. Fíjense ustedes que, según dicen los que saben de eso, casi el 90% de los inventos de la humanidad se han hecho en el último siglo y medio. Es decir, en un siglo y medio se han hecho casi el 90% de todos los inventos importantes y relevantes de la humanidad. Pero eso no quita para que la búsqueda de sentido, la búsqueda de los objetivos que pueden dar sentido a la vida, el para qué, y no solamente el instrumento del cómo, eso todavía sigue abierto. Y yo creo que la niña Malala y tantos otros que reclaman educación, etcétera, y igualdad, por supuesto, y reconocimiento de su humanidad, lo que están queriendo es eso, decir, sí, no me dé solamente herramientas, déjeme también buscar fines. Y los fines no los puede uno buscar solo, tienes que buscarlo con otros. Déjeme conocer lo que han sido los fines de la humanidad a lo largo de los grandes pensadores, etcétera, y de qué puedo yo tomar de ellos, aportar, qué otras cosas, digamos, puedo yo descubrir como fines en sí mismo, qué va a dar sentido, en último término, a mi propia vida, y no es meramente ni la acumulación ni los instrumentos, ¿no? Esa es la idea de la ciencia humanista. No hay que separar inhumana y brutalmente ciencia y humanismo, como en esa frase de von Braun en que a él no le interesaba más que el vuelo de la bomba, pero no sobre quién caía ni quién la lanzaba. No,
yo creo que la ciencia tiene que saber manejar los instrumentos y mejorarlos y desarrollarlos, pero también preocuparse por mantener abierta la pregunta por los fines, por el por qué, por el para qué y sobre todo por los límites. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer, pero no las debemos hacer, como le contestó, aunque desgraciadamente luego se contradijese en su acción, y esa fue la tragedia, Macbeth a Lady Macbeth, cuando le dice, no, yo hago solo, me atrevo solo a lo que se atreva un hombre. Es decir, hay que saber cuáles son los límites más allá de los cuales la humanidad se transforma en otra cosa, se pervierte en otra cosa. Y eso me parece que es la pretensión desde siempre de una ciencia que a la vez sea humanista. Bueno, pues sobre estos temas que les recuerdo a ustedes, porque supongo que ya más o menos ya lo sabían, saben ustedes que los profesores de filosofía somos especialistas en decir lo que todo el mundo sabe, pero con un tono dramático, como se nos acabara de ocurrir en ese momento. Bueno, pues yo digo, sobre estas cosas podemos hablar, y en cualquier caso, pues muchas gracias por su atención. Bueno, ya habréis notado que él realmente lo que quiere es que le preguntéis. Hola. Te han presentado como un intelectual influyente y has empezado hablando de la educación y has acabado hablando de la educación y has empezado hablando un poco del papel de la filosofía en el bachillerato que viene. Y yo pregunto, no sé, tú como intelectual influyente, ¿has podido hablar con el ministro? Quiero decir... Yo es que soy mundialmente influyente, pero en mi país no influyo nada. Eso me temía, ¿no? En el mundo muchísimo influyo. Claro, no, porque, no sé, quiero decir, hay una situación realmente dramática, ¿no?, con el asunto de la filosofía y, bueno, la defensa que tú haces aquí en la conferencia precisamente de ese saber humanístico que puede aportar la filosofía en el bachillerato, se nos va, ¿no? Y yo creo que es una historia dramática y no sé cómo... No sé qué has podido hacer o qué habéis podido hacer entre las personas que podáis tener un poco más de influencia con respecto a la política y en este caso a la política del PP, ¿no?, con este asunto, no sé. Bueno, la filosofía lleva... Nosotros hemos... Te ahorro contarte las asociaciones de defensa de la filosofía y tal que hemos fundado y que hemos hecho y que hacemos 40 veces. La cosa viene bastante atrás. De hecho, hay países en Europa en que ya ha desaparecido la enseñanza de la filosofía completamente. Por ejemplo, Inglaterra. En Inglaterra la filosofía se estudia en la universidad, pero no se estudia en absoluto en el bachillerato. Se estudia lógica o teoría de la ciencia en ocasiones, o sea, la parte, digamos, meramente formal aplicada a la ciencia de la filosofía, pero nada más. La filosofía como tal en Europa sigue siendo un estudio importante en Francia, y en Italia y en Alemania bastante, menos en el bachillerato, pero bueno, en Italia también todavía sigue teniendo mucha importancia. En los otros países es que es desconocida, o sea, no hay en Dinamarca, no hay filosofía, ni en Holanda. Entonces, hay que decirte que, claro, que el asunto es que la tendencia es a reducir esas materias, a convertirlas a juntarlas con otras 4. Entonces, una cosa que es... pues eso, educación vial, filosofía, macramé y no sé qué, tal, y va todo en la misma asignatura, ¿no? Que te lo meten y te va... Y claro, pues claro, el problema es que cuando uno defiende, si yo voy, bueno, hoy he ido 40 veces, y reivindicas la filosofía, claro, siempre te dicen, hombre, ¿usted qué va a decir? Claro, usted vive de eso, porque claro, usted lo que quiere es que todo el mundo se dedique a... Pero bueno, uno más o menos cree que hay razones objetivas, porque además está visto que no solo la filosofía, la literatura está prácticamente igual, ¿eh? La literatura tiene una poda, ya no existe, por ejemplo, la idea de una literatura universal, o etcétera, etcétera. Yo, durante mucho tiempo en la facultad, me inventé una asignatura que era filosofía y literatura, en que yo hablaba de la filosofía de los grandes escritores, ¿no? De la filosofía de Cervantes, la filosofía de Dante, etcétera. El problema es que la mayoría de la gente, claro, no había oído hablar de Dante ni de Montaigne, no saben quién era.
nadie les había hablado. Entonces tenías que hacer una labor de bachillerato primero explicándoles quién era el autor y luego, con lo cual se te acaba el curso, ¿no? Entonces, ahora se estudian cosas contemporáneas. Normalmente en nuestro país, además, tienen que ser autores de la región, es decir, un nuevo autor de esos que ha ganado un premio de la Caja de Ahorros local, porque ese es el bueno, pero luego, Thomas Mann, como era un señor que intentó saber dónde nació, pero no nos interesa a nadie, es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, es una tendencia, es verdad que es una tendencia a una... O sea, en el fondo la educación va a la fabricación de empleados, no a la fabricación de ciudadanos, ni siquiera a la fabricación, pues, mucho menos de personas humanas. O sea, lo que se quiere es formar buenos empleados, que empiecen a trabajar, que funcionen y que ganen dinero. Y eso los papás están casi siempre de acuerdo, ese es el problema. El ministro lo que hace es dar gusto a los papás, porque los que hemos intentado defender la filosofía en bachillerato y igual, siempre te empiezas con lo mismo, decir, pues bueno, esto, ¿para qué le va a servir? Yo lo que quiero es que apruebe la selectividad para que se ponga a trabajar. Claro, entonces con esa visión practicista de que todo tiene que servir, bueno, pues mire usted, hay cosas que, no sé, que cuando le preguntaron una vez al gran físico Niels Bohr, le dijeron, bueno, pues esto es la nueva física, esta que preconiza usted, ¿para qué sirve? Y él dijo, ¿y para qué sirven los recién nacidos? ¿No? Claro, no sé, ¿para qué sirve un recién nacido? Pero para nada. O sea, entonces, la idea de que todo tiene que tener una utilidad, de que nosotros también tenemos todos que ser, decir, pues eso, empleados de nosotros mismos, que tenemos que ser, aunque luego se ha visto que la rentabilidad a ultranza pues nos ha llevado a estas visiones que, en fin, del que solamente la obsesión por acumular ganancias, sea ya siguiendo los métodos que sean, que llega desde el más alto a tal. Pero ya te digo, no sé, pues uno lo que más que puede hacer es decir las cosas, repetirlas, escribirlas 20 veces, juntarte con otros señores que salen también a patalar y sobre todo a ver si... Ahora yo, por ejemplo, la semana que viene presento un librito de un gran erudito italiano, Nuccio Ordine, que ha presentado una maravillosa edición de Giordano Bruno y de Maquiavelo y tal. Y Nuccio Ordine ha escrito un librito que se llama La utilidad de lo inútil, y que es una defensa de los saberes que no tienen una rentabilidad inmediata, ¿no? Y de hecho, además, al final viene un texto muy bonito de un profesor de Princeton, de matemáticas, hablando de la importancia para la ciencia que han tenido los investigadores que no investigaban para encontrar nada, sino para investigar, ¿no? Y en fin, bueno, es un intento de recordar que, por ejemplo, pues que escuela viene de escolé, y escolé era el ocio. La escolé era el sitio donde se estaba ocioso, es decir, donde no se estaba trabajando para nada en concreto, sino preparándose, reflexionando, preparándose para ser humano. O sea, los ejercicios de precalentamiento en la humanidad, que son la escuela, etcétera, etcétera, no tenían unos objetivos inmediatos claros, pero ahora sí, ahora tienen que tener una rentabilidad inmediata. Entonces, ya te digo, yo, a pesar de la supuesta influencia que no la tengo, o sea, ni siquiera en mi casa, mi mujer me hace mucho caso, y no digamos fuera de, ya pasada la puerta no me hace caso nadie, pero bueno, pero en estas cosas tampoco, incluso a personas así más, en fin, más escuchables que yo, tampoco le han hecho caso. ¿Hola? Sí. Uy, qué susto. Qué susto. Yo también. Era sobre los límites de la ciencia. Pongamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Esa familia que tiene un hijo o tiene una hija pequeño que tiene una deficiencia. La madre se queda embarazada para que el nuevo hijo le puedan sacar la médula, lo que sea, las células madre, todas estas cosas. Esos límites, ¿quién los pone? ¿Los ponen los científicos reunidos o comunicándose con emails? ¿Los ponen las farmacéuticas? ¿Lo pone la Iglesia? ¿O simplemente esos límites los pone cada Estado por su cuenta, como está ocurriendo? ¿O al final tenemos que pensar que lo que hoy es un límite dentro de 15 años no será ese límite, sino que ese límite se habrá alejado?
Bueno, eso tampoco, es decir, bueno, los límites, evidentemente, los límites del humano los establecemos los humanos. Es decir, no hay otra, en fin, no tenemos un baremo. Lo incordiante de las ciencias llamadas humanas, como la filosofía o cosas así, frente a las ciencias puras y duras, es que las ciencias puras y duras tienen un baremo exterior con el que medirse, a lo que llamamos realidad. Es decir, un científico no tiene que pegarse con otro, sino hacer un experimento, una prueba, y la realidad confirma a uno y desmiente a otro. Pero, en cambio, en el terreno de humanismo, de literatura y tal, la realidad no sirve como baremo. El baremo es la propia valoración que hacen otros de esos planteamientos. Entonces, evidentemente, para establecer los límites hay que formar grupos que debatan desde diversos puntos de vista, ¿no? Hoy, pues, los hospitales, empresas de fabricación, por ejemplo, pues eso, de productos farmacéuticos, de otras cosas, tienen comités de ética que están formados normalmente, pues, por personas de muy diversos órdenes, ¿no? Hay algunos que se han dedicado a la ética en el sentido más profesional, por decirlo así, filósofos, etcétera, pero también hay científicos puros, educadores, sindicalistas, personas, alguna persona religiosa, etcétera. Y todos ellos debaten sobre en qué consiste, ¿no? Pues hay unas pautas más o menos establecidas que todo el mundo respeta. Por ejemplo, que no se puede utilizar a la gente meramente como instrumento, porque cada ser humano, en cuanto tratar a un ser humano como humano, es tratarle como un fin y no como un medio, de acuerdo con ya lo que estableció Kant y en otras ocasiones. Es decir, que nadie es meramente una herramienta, un instrumento. Entonces tú puedes, pues por ejemplo, una madre que tiene un hijo con una deficiencia, como planteabas antes, puede querer tener otro hijo no para matarlo y con su sangre alimentar al primero, lo cual sería monstruoso, sino porque a lo mejor en las células del cordón umbilical, etcétera, etcétera, pues hay un remedio para la enfermedad del segundo. Entonces, utilizar esas células para curar al primero no suponen ninguna merma de la vida, ni de la autonomía, ni del afecto que se pueda tener al otro hijo, y además pues sirven como una ayuda. Entonces, o sea que no, en fin, hay un tipo de lo que no puede ser es un instrumento puro, es decir, sacrificar a alguien por otro, sin más, ¿no? Y eso, vamos, eso lo rechazan todas las éticas, salvo, pues eso, los que creen que hay seres humanos de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Entonces, que los de tercera están para que vivan mejor los de primera. Pero bueno, es verdad que los límites de muchas cosas tienen que establecerse por debate, por discusión. O sea, no hay una... Y puede ser que con el tiempo, hombre, hay cosas que no es imaginable, no sé, meter a las personas en cámaras de gas para eliminarlas y luego robarles la dentadura, pues, en fin, es muy difícil imaginar una humanidad en que eso termine siendo una práctica aceptable. O sea, yo por lo menos no quisiera conocer ese mundo, ¿no? Pero, en cambio, es verdad que hay otras cosas más, pues, por ejemplo, la vivisección durante mucho tiempo, ¿no? El hacer la vivisección en animales, que ha sido imprescindible para el avance de la medicina, pues claro, eran prácticas que se consideraban brutales y que hay todavía hoy, pues hay personas que las consideran rechazables. Ahí sí hay una discusión, ¿no? Es decir, y al fin hay otras cosas que son discusiones posibles y que es imaginable que con el tiempo cosas que parecieron totalmente diabólicas en un momento determinado, pues después nos parezcan aceptables, ¿no? Dentro de unos límites. Pero eso no hay más remedio que, o sea, la razón humana no es un elemento fijo. O sea, la razón no está ahí para decir sí, no, tal, ya una vez por todas, sino que la razón es algo que evoluciona como la vida, como los inventos, como los gustos, ¿no? Y en el caso del aborto, ¿cuál sería la cosa? Bueno, el caso del aborto, el problema es un problema legal o penal. Es decir, el aborto es es evidente que un embrión no es un ser humano, lo mismo que una castaña no es un castaño, no sé, o sea, que decir que no hay cosas
digamos que, bueno, que precisamente la vida es un fenómeno que se prolonga, pero bueno, obviamente lo que nosotros estimamos es la vida humana como tal, que tiene unos momentos en que se hace viable fuera del útero materno, etcétera, y otros pues en que todavía no lo es, en que no es sensible en los sentidos en que consideramos nosotros sensible. Entonces ahí cabe la decisión de decir, bueno, pues legislemos para que quien quiera. Yo comprendo que el aborto a muchas personas, vamos, me intranquilizaría que el aborto dejara de ser un problema moral para todo el mundo, te digo la verdad. O sea, yo creo que la ley puede resolver el problema penal, es decir, no obligar a nadie a ir a un lugar clandestino a que le practiquen un aborto y una matanza, ¿no? Pero por otra parte entiendo muy bien que aunque haya una ley que autorice en determinados plazos y en determinados supuestos el aborto, haya muchas personas que sigan viéndolo como un problema moral. O sea, porque las leyes no resuelven la moral. Las leyes crean un marco para que puedan convivir dentro de ellas morales distintas. Entonces, la ley lo que tiene que hacer es crear un marco para que dentro de ellas puedan convivir personas que seguirán viendo el aborto como algo negativo y malo y personas que considerarán que en ciertas ocasiones es una solución a un problema y que no es un atentado contra la vida, sino una defensa, digamos, yo sé, bastante terrible es la vida ya, como para que encima llegar y nacer con gente que no te quiere, ¿no? O sea, yo creo que hay que nacer por lo menos contando con un cierto entusiasmo paterno, es importante, ¿no? Pero en fin, eso ya es, yo creo que eso ya es una moral. Yo, por ejemplo, considero que es una cosa aberrante desde el punto de vista moral el hecho de que alguien nazca sin padre o sin madre. Es decir, la idea de la inseminación de una pareja que no es una pareja heterosexual a mí me parece una barbaridad. Todo el mundo tiene derecho a tener padre y madre. Y no es lo mismo criar a un niño, se puede adoptar. Cualquier persona, por supuesto, y de buena voluntad, puede criar a un niño que ha perdido sus padres, que los padres no lo pueden mantener, eso por supuesto. Pero ser padre o ser madre, todos nacemos de un apasionamiento físico heterosexual y eso es un dato en nuestra vida y en nuestra filiación que no se lo puede uno saltar, por lo menos a mi juicio, no se lo puede saltar impunemente. O sea, programar huérfanos me parece un disparate. Pero bueno, pero eso, insisto, es mi punto de vista. O sea, hay una legislación que en ciertas cosas admite esas. Bueno, desde un punto de vista biológico, la vida de cada uno empieza en el momento de la fecundación. Incluso antes. No. La vida de cada uno de nosotros no sabemos cuándo empieza. Eso es lo que dice la ciencia. No, la ciencia no habla de individuos. La ciencia no habla de individuos. ¿Cuándo empieza a ser humano eso? Claro, es que por eso digo, pero es que individuo es un concepto humano. Yo he sido yo desde ese momento. No, tú no has sido tú hasta que eras tú. O sea, hasta que hablabas, hasta que tenías lenguaje. Precisamente la ciencia lo que no sabe nada es de individuos, ni de yos, ni de nada de eso. Eso no. La ciencia lo que describe es que las células siguen un proceso y que se van sufriendo unas transformaciones hasta que una cosa que en principio podía ser, digamos, no puede ser criada más que en unas condiciones dentro de un útero, etcétera, etcétera, luego puede tener una vida autónoma y tal y cual. Los yos, los individuos, la personalidad, el ser yo, el no ser yo, etcétera, todo eso escapa a la ciencia por completo. Eso lo tenemos que establecer la sociedad. Es el segundo útero. Sí. Bueno, el ser vivo sí, pero el ser vivo no nos merece. A mí, por lo menos, como no soy uno de estos budistas de la ahimsa que llevan un velo en la boca para no tragarse insectos y matar a nadie, o como el sabio hindú que cuando le crecía el tumor en el cuello decía no lo toquéis, él también está vivo, etc. Yo como como no soy santo, no tengo ningún respeto por la vida en general. Solamente aprovecho de la vida lo que me beneficia y beneficia a los seres humanos. Lo demás me parece horroroso. Buenas noches. Quería hacer una reflexión acerca de que yo soy mujer, me eduqué en la época de la transición con una educación que nos permitió elegir a las mujeres, que parece que ahora está esto entrando en crisis como todo, ¿no? Y elegí ser educada como católica y por otra parte elegí igualmente la asignatura de ética en muchas ocasiones también la de filosofía, y me eduqué de una manera muy plural, gracias a Dios me dieron el derecho a elegir, no como últimamente parece que quieren imponer la religión católica, en la que yo estoy educada y que la respeto muchísimo, pretenden que cuente como una nota
que a mí me parece una cosa aberrante, incluso para niños que sean de otras confesiones religiosas. Y por otra parte, quería decir, hacer otra reflexión acerca del tema de la crisis, de cómo está afectando al mundo de la mujer en particular, ¿no? Y al tema de los derechos fundamentales, como usted ha apuntado hace un momento, ¿no? Que es lo que todo ser debe de tener derecho, ¿no? En estos momentos, y en particular, la crisis está atacando a los más débiles y en concreto arremete contra la mujer y contra los derechos de la mujer. Se lo digo porque yo trabajo en una institución sanitaria pública y se están viendo afectadas todos los programas de salud de una manera particularmente gravosa para la mujer y que no es una cosa que a priori sea perceptible, pero que sí que es una realidad. Es una realidad que la mujer está perdiendo derechos institucionales, siendo así que es igualmente cotizante, igualmente trabajadora, igualmente estudiante, y que yo pienso que esto no debería de ser así, que si la política es una ciencia realmente como es, debería abogar por los derechos de todos. Igual que digo de la mujer, digo del mundo de la discapacidad y digo de todos los mundos que se están viendo afectados en este momento de una manera irresponsable y vergonzosa. Gracias. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que le voy a decir. Bueno, yo creo más, yo creo que en este momento, claro, la mujer, en las sociedades tradicionales, o por decirlo de algún modo, las sociedades más atrasadas, porque es la verdad, tienen un papel discriminado para las mujeres y por eso no las educan en la escuela, etcétera, etcétera, porque claro, la mujer es la seguridad social de donde no hay seguridad social. La que cuida a los ancianos, la que cuida a los niños, la que de alguna forma hace una serie de labores que los estados desarrollados luego ya tienen por profesionales. Es decir, la mamá no tiene que quedarse todo el santo día en casa sin poder salir porque el niño es pequeñito, sino que hay guarderías que están oficialmente organizadas y homologadas para que las mujeres puedan irse y trabajar y estudiar y hacer las cosas que tienen que hacer y así todo lo demás. Pero claro, ahora pues van cerrando las guarderías y los viejecitos ya no los quieren ahí en ninguna parte y no sé qué, y entonces las mujeres vuelven a ser la solución. La mujer se queda en casa, no disputa los puestos de trabajo, además cuida al ancianito, cuida al niño, en fin, y viene muy bien, o sea, viene muy bien. Entonces, efectivamente, yo creo que hay una tendencia digamos, a volver otra vez, a proyectar otra vez a la mujer en un universo meramente doméstico, es decir, no por elección, como bien dice usted, hay mujeres que eligen eso, y me parece muy bien, o sea, que eligen su realización personal en ese campo y no hay nada que objetar, pero claro, una cosa es eso y otra cosa es que se creen unas condiciones económicas y sociales tales que no haya más remedio que imponer eso, ¿no? Y efectivamente yo creo que eso es uno de los efectos bastante claros que está teniendo la crisis, es esa vuelta otra vez a que la mujer ocupe papeles tradicionales y a que las salidas, digamos, de competencia en igualdad de condiciones con los varones, pues sean cada vez más complicadas. Hola, señor Sabater. Bona nit. Quería saludarle en catalán para rendirle un poco un homenaje a esta lengua que, como la filosofía y como ha dicho usted bien, se va a perder, pues como el catalán pronto se perderá seguramente y tal vez acaben prohibiéndolo en lugares públicos, no sé. En fin, quién sabe. Usted está entre los 50 intelectuales más influyentes del mundo. No, que eso es una tontería. No, bueno... No lo repitas más porque es una bobada. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Bueno, sí, pero le reconocen como tal, aunque usted quiera gozar de esa humildad. Pero hay ciertas cosas de usted que me descolocan. O sea, hablaba de que estuvo en Estrasburgo denunciando el nacionalismo obligado vasco y el terrorismo vasco, pero no ha hablado del nacionalismo obligado español y del terrorismo de Estado español. O sea, no solo ETA mataba, también el Estado español mata, aunque no en nuestro propio territorio. También, no sé, habla de ética y humildad y, sin embargo, apoya la tauromaquia, que es una tortura aberrante contra los toros. También apoya la vivisección, otra aberrante tortura. Entonces, me pregunto, ¿qué referente ético puede ser alguien que defiende
¿Cómo puede hablar de ética defendiendo tales posturas? Bueno, pero es que tales posturas son aberrantes porque lo dices tú. Pero, es decir, primero, ni es verdad... Bueno, el nacionalismo español lo he conocido yo un poco mejor que tú, porque yo he conocido las cárceles de Franco y yo he conocido el nacionalismo español un poco mejor que tú. De modo que de eso, si quieres, hablamos, pero te puedo distinguir muy bien entre los nacionalismos que hubo en un momento y que se impusieron en todas partes, en el País Vasco y en todos los demás lugares, y luego los franquismos en calderilla que los han sustituido, que son los nacionalismos que imitan otra vez todas las prácticas del franquismo. La inmersión lingüística, que fue un invento de Franco con el castellano, la imposición de signos y la ocultación de los otros signos nacionales, etc. Todas las invenciones del franquismo han sido retomadas por los nacionalismos regionales. O sea que son franquismo en calderilla. Y respecto a los asesinatos, hombre, mira, yo no sé cuáles serán esos otros asesinatos que llevan a cabo el gobierno español fuera de nuestro territorio. Yo te digo que dentro de este territorio, desde luego, los que hemos conocido asesinatos y bien de cerca, te puedo asegurar, no los cometía el gobierno español, sino que los cometían unos aficionados a jugar a guerreros y a jugar a militares, y esos son a los que efectivamente, con cierto esfuerzo y bastante temblor, nos tuvimos que enfrentar en su momento y afortunadamente, mira, les hemos ganado. O sea, con unas cosas y con otras les hemos ganado. En cuanto a lo de la tauromaquia, es decir, yo creo que los animales no tienen derechos humanos. Puede haber formas y miramientos para tratarlos. Yo creo que hay ciertos animales que han sido criados por nosotros con unas finalidades determinadas, es decir, que tienen su naturaleza, somos nosotros y nuestros objetivos. No hay en la naturaleza cerdos Jersey o vacas Hereford, es decir, son inventos humanos, y los toros bravos y toros de lidia también son un invento humano, con el caballo de carreras, con otras cosas. Entonces, bueno, también, puede haber... Perdón, también los bebés vienen de los humanos, y no por ello tenemos el derecho de matarlos. No, es que los derechos van acompañados de deberes. Es decir, o sea, si uno no es consciente de sus deberes, no tiene derechos. Yo no digo que se pueda, o sea, no me parece que hay formas de crueldad inútil, etcétera, y otras que, bueno, que forman parte de alimentación, de juegos, de aspectos de la convivencia entre los seres humanos y los animales, porque es una convivencia muy larga, muy compleja, etcétera, que, bueno, ya te digo, yo entiendo perfectamente que a alguien le repugне, porque son fiestas que vienen de una época en que los seres humanos vivíamos mucho más en contacto con los animales. Hoy los animales son una cosa que solo sale en los dibujos de Walt Disney y en las películas, en los documentales de televisión. Ya no hay parques zoológicos, ya no hay... Es decir, los animales han desaparecido de la vida, y entonces es verdad, como en los seres humanos adoran todo lo que ya no existe. Y entonces los animales, como ya no existen en nuestra vida, como ya no son adversarios para nosotros, como todos se han convertido ya en pobres animalitos, hasta los tigres de Bengala y los tiburones blancos, todos ya son pobres animalitos, entonces los adoramos. Bueno, eso es una de las formas actuales. No hay ninguna razón para considerar que la ética tiene que ver con eso. La ética trata del reconocimiento de lo humano por lo humano, no del reconocimiento del dolor, ni del reconocimiento de la vida, ni cosas por el estilo. La ética trata de otra cosa. Ahora, la vivisección, pues mira, chico, gracias a la vivisección se conoció la anatomía del cuerpo humano y hoy se hacen operaciones a corazón abierto, se extirpan tumores, etcétera, gracias a que hubo personas que utilizaron a animales próximos o parecidos al hombre, como el cerdo, etcétera, para hacer prácticas, e incluso que de alguna manera estudiaron en trepanaciones y tal con seres humanos que estaban con algún problema, ejercieron el estudio en ellos para poder curar a los demás. ¿Por qué no se ofrece usted para ayudar en esa gran labor? Yo en eso no, yo los cerdos los conozco, pero cuando los huelo nada más. No, yo en eso no estoy. Huelo muchos, pero no formo parte de ellos. Bueno, yo soy profesor y de alguna manera, pues, como por mi actividad, ¿no?, que me veo relacionado día a día, ¿no?, con jóvenes, y sí que aparece de manera evidente cómo los jóvenes, pues, son
sujetos que están viviendo como una contrariedad, una ambivalencia entre lo que son los valores que socialmente, humanamente, se les han transmitido, los valores que serían instrumentales, y una gran ausencia de valores humanos, de valores en este caso éticos, de valores que establecerían sentido en lo que hacen. Hay una percepción de que los referentes sociales dominantes, la propia sociedad de consumo, los mecanismos incluso en que cómo se utilizan, ¿no?, las nuevas tecnologías, al estar separadas, evidentemente, de ese marco de valores humanos, que sí que estaban un poco más cerca en lo que era, por ejemplo, el descubrimiento de lo escrito, del libro, del pensamiento, de la narrativa, ¿no?, o lo que suponía en su momento el teatro, o el arte, ¿no? Y entonces lo que uno percibe es el drama profundo que unos jóvenes que más en un momento de crisis se ven ya directamente vapuleados, ¿no?, por una sociedad, viven internamente una irresolución, una tensión, ¿no?, entre la intuición de que tiene que haber unos fines, unos valores, intuición porque no los ven reflejados en el marco social ni en las conductas referentes, y al mismo tiempo en cómo ellos están reproduciendo mecanismos autodestructivos en el sentido de esa instrumentalización de la vida. Sí, bueno, claro, siempre las sociedades no han sido buenas escuelas de moral. Es decir, muchas veces a los que hemos dado clases de ética nos decían, bueno, pero ¿de qué sirve que usted explique pues, que hay que luchar contra la intolerancia y la xenofobia y no sé qué, si luego cuando salgan los chicos a la calle van a ver pues, todo lo contrario, ejemplos de lo contrario? Bueno, claro, es que por eso hay que educar en esos valores. Si el mundo estuviera lleno de émulos de San Francisco de Asís y la Madre Teresa de Calcuta, entonces nosotros no educaríamos en ética. Les diríamos a los chicos, mira, sal a la calle y haz lo que veas. Y ya está. Pero eso no se puede decir porque evidentemente lo que va a haber no van a ser ejemplos de ese tipo. Dice usted la paradoja, sí, pues es verdad, es una paradoja. La verdadera paradoja de la educación es que nadie se queda sin ser educado. O sea, muchas veces dicen, es que no le han educado. No, todo el mundo es educado. El problema es por quién. ¿Quién te va a educar? Hay quien es educado pues, por unos adultos responsables, por unos maestros, padres, etc. Y hay quien, si no es educado por eso, será educado por la banda de gángster de su barrio, por los peores ejemplos que vea en la televisión, por las estupideces más grandes que puedan correr por internet. O sea, sin educarse no se va a quedar. El problema es quién le va a educar. Y el problema es si los buenos educadores lograrán llegar antes que los malos a rescatarles. Ese es el asunto. Entonces, claro, es decir, pero eso es un problema de los jóvenes y que luego es un problema de toda la vida. Es decir, porque los jóvenes viven una contradicción y los adultos, los ancianos y los que han estado creyendo que iban a ser respetados y ya no los van a respetar, etc. O sea, que la sociedad es por eso, es por lo que hace falta leyes, por lo que uno cree que en la educación tiene que haber contenidos también de ese corte humanístico. Claro, no, ¿de dónde van a venir esas instrucciones? No van a venir solamente de ejemplos sociales. Los ejemplos sociales muchas veces son abominables, efectivamente. Entonces vamos a ver, digamos, si podemos teorizar, si podemos despertar una razón práctica, una razón que busque valores, que sepa de alguna manera hacer compatibles los valores de unos con los valores de otros, porque en una sociedad pluralista no todo el mundo va a compartir los mismos valores, eso es absurdo. Precisamente para eso están las leyes, ¿no? Las leyes están para que personas de valores diferentes puedan vivir sin hacerse daño unas a otras
y cada uno con sus valores, ¿no? Quiero decir, valores en el sentido práctico. Claro, si hay un serial killer, los valores del serial killer evidentemente no son compatibles con nadie, pero la mayoría de los... hay muchos valores opcionales, ¿no? Y entonces, pues esos valores opcionales debemos elegir cada uno los nuestros, que no es obligatorio que sean los de los demás. Pero claro, es verdad que todo eso exige una vocación de enseñarlo, de valorarlo. Si no decimos, bueno, todo esto es un lío, entonces, bueno, déjelo, lo importante es que la gente te gane dinero, compre las novedades cuando lleguen a las Navidades y déjese usted de líos. Bueno, entonces, claro, si eso es así, pues efectivamente seguimos un poco con esa cosa que en otras épocas se llamaba con esa palabra de la decadencia, ¿no? Decadente. Hola, buenas noches. Una colega suya de la disciplina de la ética, Adela Cortina, en unas recientes declaraciones realizaba que a ella particularmente lo que más le llamaba la atención de la actual situación era algo que le parecía por un lado evidente, pero que no parecía tan evidente para el resto de la sociedad. Y era una especie de fobia a los pobres, a la pobreza más obvia, a los sin techo, a los que son lanzados a la calle sin ningún tipo de miramiento, por los que en principio ya sabemos que son instrumentales, ¿no? Instrumentos. Claro, todo esto lo engarzo en lo siguiente. Si el reconocimiento que usted ha realizado, por ejemplo, de que no existen estudios en estos momentos filosóficos de importancia, de peso específico, salvo en su totalidad en Francia y parcialmente en Alemania y en Italia, ausencia en Inglaterra, por ejemplo, tierra de Tomás Moro, por poner un ejemplo. En España exactamente lo mismo, etcétera. Si tenemos una Europa donde emergen o van emergiendo otro tipo de opciones que no son las opciones convencionales que representan el corte ideológico histórico de izquierdas y derechas, porque no existen ya las ideologías, porque las ideologías deben de perseguir ese mismo fin del que usted hablaba, también, al menos en parte, ¿no? Sino que son instrumentos. Si tenemos efectivamente unas instituciones europeas que, salvo en momentos muy puntuales, como puede ser la entrega del premio Sájarov, precisamente, por ejemplo, en ese reconocimiento, también se convierte en una especie de vehículo y en instrumento, pero no parece que en un fin en sí mismo. Por un lado, la pregunta de en qué o hacia dónde podría estar yendo Europa y el alma de Europa sobre ese vehículo desbocado sin fin como instrumento, pero no como fin en sí mismo. Y por otro lado, recordando a la propia Adela Cortina, que parece que hemos hecho invisible lo más evidente que es esa pobreza forzada por parte del propio sistema proclamado como vencedor único en ese combate, y estableciéndolo también en paralelismo con unas ciertas declaraciones también, en este caso de una antropóloga, que estaba estudiando el Holocausto en comparación con lo que fue la maquinaria de la Inquisición en España, si nos acecha el peor de los totalitarismos, otra vez. Bueno, no, lo de los pobres es evidente, ¿no? Es decir, incluso muchas veces el racismo más extendido, que se da en muchos lugares, es la raza a la que nunca hay que pertenecer es la raza de los pobres. Esa es la raza perseguida por todas partes. O sea, el sultán de Bahrein es un señor de tez muy oscura, etcétera, etcétera, pero nadie le dice nunca que nadie es racista con él, ni nadie le pone ninguna objeción. Es decir, la raza intolerable es la raza, efectivamente, de los pobres. Y ya los medievales, Santo Tomás, etcétera, decían que la libertad es, digamos, de dos tipos, ¿no? La libertas ac miseria y las libertas a ignorancia, ¿no? Son los dos males que impiden el desarrollo de las democracias, son la miseria y la ignorancia. Y claro, la miseria no simplemente en el sentido de que haya alguien que tenga menos que otro, es decir, que eso pues puede venir. Hay personas, digamos, que no tienen la obsesión de la acumulación, desean vivir de otro modo y no prefieren tener tiempo libre que cuentas bancarias enormes, pero la miseria es lo que nadie elige.
La miseria es lo que nadie elige, son cuando falla la necesidad elemental. Y eso es verdad que se había logrado erradicar en cierta medida en nuestros países y ahora amenaza otra vez y aparece, bueno, siempre ha estado en muchos países, por supuesto, como usted sabe, pero ahora en la propia Europa, ¿no? La propia Europa que, bueno, con todos sus defectos, fíjese que el 60% de la ayuda al desarrollo del mundo viene de la Unión Europea. Es decir, mucho más que Estados Unidos, mucho más que todos los demás. El 60% de toda la ayuda al desarrollo mundial viene de Europa. Entonces, bueno, en fin, es verdad que falta muchísimo, yo estoy de acuerdo con usted, pero también por otra parte estamos hablando, digamos, del único lugar donde, por ejemplo, en el Parlamento Europeo se están constantemente acordando ayudas a Darfur, a no sé dónde, para los militantes que luchan por derechos humanos, para necesidades de educación, etc. Bueno, todo eso se queda evidentemente corto, ¿no? Y ahora yo creo que es muy importante, y hace usted bien en recordarlo, el año que viene tenemos unas elecciones en Europa que pueden ser decisivas, sobre todo por algunos grupos que estamos viendo que aparecen con fuerza. Ahora, dice usted, ¿qué va a pasar? Mire, yo me he pasado toda la vida, cuando daba clases, diciendo a los alumnos que las personas libres nunca se preguntan qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Esa es la pregunta. O sea, ¿qué va a pasar en Europa? Lo que dejemos que pase. Si nadie se interesa por las elecciones europeas, si pensamos que el Parlamento y todo lo demás es una cosa inútil, si nadie es capaz de leerse en 5 minutos la Constitución Europea que la gente aprueba o rechaza sin saber lo que dice, si de alguna manera no hay una idea de que en una democracia todos somos políticos obligadamente y que los políticos no son una casta que ha venido de fuera a amargarnos la vida, sino que son nuestros mandados, a los que nosotros les hemos mandado mandar, y que si ellos mandan mal, peor lo habremos hecho nosotros que les hemos mandado que manden, y todas estas cosas. Es decir, si no se recuerda todo esto y no ponemos manos a la obra, desde luego, yo no digo el totalitarismo, todas estas cosas. Lo peor de la democracia, Tony Judt, el gran pensador, historiador inglés, fallecido todavía muy joven, Tony Judt decía, lo malo de la democracia es que cuando degenera no se convierte en un totalitarismo, se convierte en una democracia de la miseria, en una democracia miserable. Es decir, la democracia tiene degeneraciones que no necesita ser la puerta para que llegue Le Pen, que también puede ser, evidentemente, pero sobre todo que sin necesidad de que llegue el totalitarismo, hay cosas que son malas aunque no son el totalitarismo, que son la sociedad que ha perdido los valores de la solidaridad, la protección social. O sea, el gran progreso de la humanidad es la seguridad social. Es decir, esa es la única revolución verdadera, moderna, es la igualdad de la mujer y la seguridad social. Todo lo demás, la toma del Palacio de Invierno, todo eso, en el fondo son orgías de sangre que normalmente han terminado causando más males de los que curaban. Pero en cambio, el desarrollo de una seguridad social que protege a los niños, a los ancianos, a las parturientas, que da a los enfermos, etcétera, etcétera, que educa a todo el mundo por igual, y los servicios públicos que permiten el transporte a unos precios razonables, o que todo eso, esa seguridad social, ese mundo de la seguridad social es la verdadera revolución moderna. Y, por supuesto, la incorporación, claro, de la mujer como un ser humano a título igual que los otros en esto. Entonces, esas son las revoluciones y eso es lo que estamos viendo amenazado. Pero no, ya te digo, por el totalitarismo, es que vamos a perder esos elementos esenciales de la democracia sin necesidad de llegar al totalitarismo. Nos vamos a conformar con una democracia de la miseria en ese sentido. Sí, señor Sabaté, mi pregunta es muy concreta. Ante la situación de corrupción política que hay, ¿usted por dónde ve la salida? ¿Cómo la regeneración por dónde cree que vendrá? ¿O qué podemos hacer para regenerar el sistema democrático? Mire, primero, lo malo de la corrupción no es la corrupción en sí, sino la impunidad. Es decir, yo en eso, a lo mejor por la vejez, soy muy pesimista. Yo creo que todos somos todos los malos que nos dejan ser. Entonces, lo que hace falta es no dejar ser malos.
Es decir, en los países en que hay menos corrupción en Europa, y eso que en casi todos hay buena cantidad, no es porque los suecos sean mejores personas que nosotros, ni mucho menos, sino porque es que allí no hay posibilidad de hacer ciertas cosas o de sobrevivir a haberlas hecho y que te señalen con el dedo. Entonces, hay que luchar contra la impunidad y contra el descontrol de los cargos públicos, y para eso hace falta pues instrumentar mecanismos legales, o sea, es decir, lo mismo que los atropellos. Mire, cuando el señor Ford y tal empezaron a sacar los primeros automóviles, no había reglamento de circulación, ni se ponían multas, ni nada. Como había 8 o 9 coches por ahí, pues la gente cuando venía el coche se apartaba, y ya está, y el coche pues pasaba por allí. Y ahora, cuando empezó a haber atropellos, empezó a la primera viejecita o el primer niño que atropelló un coche, o tal, entonces empezaron a haber leyes. Y se organizó vialmente el hecho de que hubiera un semáforo y la gente tuviera que pararse y dejar pasar y no sé qué tal. Bueno, pues esto es lo que hace falta. O sea, si hay un solo corrupto en el mundo, bueno, pues nada, la gente lo aislará, ¿no? Cuando se ve que hay una tendencia a utilizar lo público en beneficio de lo privado, etcétera, bueno, pues entonces hay que instrumentalizar pautas, leyes, para acabar con la impunidad de eso. Entonces, yo no se me ocurre ninguna novedad. Yo creo que, en fin, lo mismo que usted, pienso pues eso, que hay que hacer unos códigos y que hay que ser capaz de... Ahora, claro, para eso hay que poner de acuerdo a todos los partidos, es decir, a los que se benefician más, a los que se benefician menos. Porque todo el mundo no quieren cambiar mucho las leyes y dicen, hombre, no vaya a ser que cuando llegue yo ya no se pueda, quiero decir. Hola, perdone que repita de pregunta, porque supongo que querrá más gente hablar, estoy aquí, disculpe. ¿Qué piensa usted del halo de misoginismo que se ha cernido sobre la sociedad y que se hayan publicado recientemente textos como el que el arzobispado de Granada ha lanzado sobre el cásate y sé sumisa? Y si no cree usted que se está volviendo, hay un claro retroceso hacia atrás, y que si hay un cierto paralelismo de este texto con otros textos franquistas que preparaban a la mujer para el matrimonio exclusivamente. No sé, ¿usted cómo lo ve esto? Yo es que, perdóneme que se lo diga, pero la católica es usted, quiero decir, o sea, eso es un problema para usted, no para mí. O sea, es decir, el problema es que los no católicos, o los que no tenemos así ese interés primordial, bueno, pues a mí lo que diga el arzobispo de Granada me la repampinfla, ¿qué quiere usted que le diga? Vamos, es que casi le diré que me hace gracia, y digo, me mira qué señor más antiguo, ya veía yo que eso de llevar un cucurucho en la cabeza y tal y cual no podía llevar a nada bueno. Entonces, claro, a mí, como ese señor me da risa desde el primer momento, lo que diga, pues me traes en cuidado. El problema es para quien se lo crea. O sea, para quien crea que hay algún tipo de divinidad o algo por el estilo que habla por la boca de ese personaje, claro, eso es el asunto. Entonces, yo creo que a los obispos deben decir absolutamente lo que les da la gana. Es decir, lo que no hay que hacerles es caso, por lo menos oficialmente, quiero decir, o sea, que digan lo que quieran y que muy bien, y que cuando tengan su puesto, eduquen a los niños en sus creencias, pero que los eduquen en ellos, no públicamente. O sea, que en la escuela pública se educa a la gente en principios de la razón, de los derechos humanos, etcétera, y que luego, pues cada religión, pues dentro de que respete, claro, una cosa es que un señor pues diga que las mujeres deben ser sumisas, que en fin, que pocas mujeres debe conocer el arzobispo de Granada, y otra es que diga que si no son sumisas hay que zurrarlas, porque claro, yo me acuerdo con horror de había un imán en Fuengirola que sacó un libro sobre la mujer y el Islam, no sé qué, en el cual decía que había que zurrar a la parienta porque, en fin, si tú no sabías por qué ella sí, todas las cosas de estas cosas, bueno, era un libro que naturalmente despertó pues la lógica indignación y tal y cual, entonces lo llevaron, un grupo feminista tal, llevaron ese libro y al imán mismo al juez. Y entonces el juez, como el imán decía que eso lo decía, pidió no sé cuántas copias del Corán de diversas versiones para ver si es verdad que el Corán decía que había que zurrar a la parienta, ¿no? Oiga, ¿y a mí qué me importa?
O sea, que diga el Corán lo que sea. Al que zurra la manita se le mete en la cárcel. Y se acabó. O sea, que decir que hay cosas que es que la religión tiene unos límites, que son las leyes civiles. Entonces, si usted le dice que la religión dice que hay que sacrificar a los niños, quitar el clítoris a las niñas, no sé qué, pues acabará usted metido en la cárcel o en el manicomio. O sea, y se acabó. Decir, pero no hay que empezar a discutir de teología, si teológicamente eso no, pues eso no se puede hacer. Ahora, luego fuera de eso, pues si usted quiere ser sumisa o quiere ser, pues eso, pues nada. Cada cual tiene sus gustos, oye. O sea. Comentabas que en un planteamiento moderno, el que realmente lo que nos pide, ¿no?, la ética, o en este caso el ser humanos, es movilizarnos, ¿no?, pasar a la acción. Es la política, no la ética, la vale. política. La política, ¿no? Es verdad que en estos momentos nosotros vivimos en sociedades, y estaba pensando en lo que la mujer que ha participado en la otra pregunta, estamos viviendo en sociedades humanas donde una parte de sus componentes se movilizan ideológicamente, políticamente, legalmente, para producir una cierta regresión, sería ese el planteamiento. Y esto además tiene un apoyo de voto, tiene un apoyo, ¿no?, en un estado de opinión que envuelve, ¿no? Y sí que parece que, como siempre, lo que se produce socialmente es una tendencia, por decirlo de esta manera, donde grupos sociales y personas reducen ese marco de humanidad o de humanismo, y otros grupos y otras personas se mueven en la dirección de hacer que emerja, ¿no?, que aparezca ese marco de humanidad. Y históricamente se podría plantear que ese humanismo no ha perdido la batalla, siempre ha podido salir a flote en cierta medida frente a todo lo que ha ido intentando acabar con esa posibilidad. Bueno, yo creo que sí, que decir que incluso a lo largo no ya de la historia, sino de una simple vida humana un poco larga como la que puede ser la mía o la de cualquier persona de mi edad, hemos visto cambiar usos sociales en nuestro país, no solamente ya porque hemos pasado de una dictadura a una democracia, etcétera, que es un salto cualitativamente importante, sino porque verdaderamente hay una serie de cosas que antes se daban por sabidas en el trato entre las personas, en el trato, por ejemplo, con las personas que prestan algún tipo de servicio, etcétera, etcétera, que antes se consideraba normal. O sea, yo me acuerdo todavía, por poner un ejemplo que no, vamos, un ejemplo venial, ¿no?, que cuando yo estudiaba en la universidad, entraba el catedrático en la sala de estudios y detrás venía el ayudante con la cartera del catedrático detrás, como si fuera un portador de esos de las películas de los indios, ¿no?, con el sahib, tal, con la carga. Bueno, todo este tipo de cosas, ¿no?, que eran muy
muy normales y que convertían la vida, pues a veces, bueno, algunos sienten añoranza de, por ejemplo, pues yo personalmente siento añoranza pues de las pautas un poco de cortesía, de educación, etcétera, que sí me han parecido una muestra de civilización, ¿verdad? Pero es verdad que a veces pues había un poco exageraciones y falta de ella, en cambio, si se trataba con un supuesto inferior, ¿no? Es decir, al inferior pues se trataba como si no fuera las señoras en el siglo XVIII todavía, las señoras más civilizadas de Francia, las amigas de Voltaire, no sé qué, se bañaban desnudas delante de sus criados con toda tranquilidad, porque no eran seres humanos en el sentido normal, no eran un hombre como entonces, por lo tanto no tenían por qué comprender. O sea, que hay muchas de esas cosas que han ido ya evolucionando en nuestra vida. O sea, pues hoy ciertos tratamientos, es decir, pues, a veces se exagera un poco en lo políticamente correcto en otros casos, pero es verdad que ciertas expresiones machistas o sexistas, o hablar del negro, del chino, del no sé qué, con un desprecio, o simplemente con una falta de un poco de sensibilidad ante la presencia de seres que se pueden sentir ofendidos por ese tipo de comentarios. Yo creo que todo esto sí que ha ido evolucionando. El problema es, claro, es un problema más de fondo, ¿no? Es que las cosas, lo importante no es solamente que estén en las costumbres, sino también en las instituciones. O sea, que hay instituciones que protejan. Por ejemplo, cuando decíamos lo de la corrupción, ¿no? Entonces, ahí no falta con que, hombre, todos miremos o podamos mirar mal al corrupto, sino que haya leyes que no le dejen ser corrupto, porque verdaderamente hay personas que le da lo mismo que las miren mal o bien con tal de haber sacado su provecho. Entonces, bueno, que tienen que haber unas leyes para que vaya la cosa un poco más allá. Entonces yo creo que hay un desarrollo indudable, pero por otra parte no hay nada bueno que quede como bueno para siempre. O sea, los testimonios, por ejemplo, de la gente, que yo he leído algunos recientemente, de los judíos que fueron exterminados en el gueto de Varsovia, que eran gente pudiente, profesionales influyentes en la vida de Varsovia, etc. Y cuando los nazis los metieron en el gueto y tal, entonces todo hacía pensar que lo que ocurrió iba a ocurrir, o sea, que verdaderamente no era una cosa simplemente de tomarles un poco, de molestarles un poco, sino que había una voluntad diabólica de exterminio, ¿no? Pues hasta el último momento la gente no se daba cuenta. O sea, bueno, los testimonios de los pocos supervivientes, los propios supervivientes, es decir, no nos podíamos imaginar que iba de verdad. Pensábamos que los nazis eran unos tipos zafios, brutales, etc. Bueno, ya se les pasará, ya se dedicarán a otra cosa, ya cómo van a estar queriendo llevarte, matarte. Entonces, el problema es que hay que ser sensibles a que hay ciertas cosas que pueden perderse. O sea, es verdad que en una sociedad desarrollada como era la Varsovia en aquel momento, ¿cómo podía imaginar uno que iba a surgir una cosa tan terrorífica como esa? Y sin embargo surgió. O sea, que no creamos, nuestra Europa pues está muy tranquila porque pensamos que cosas como ocurren en otros lugares, digamos, de destrucción de la vida en común, etcétera, pues de enfrentamientos civiles dramáticos, por eso que eso no puede pasar, pero claro, a lo mejor pasa. O sea que sí, yo creo que no deberíamos nunca estar demasiado tranquilos y que las cosas buenas hay que defenderlas, ¿no? O sea que no, todas se han conseguido con esfuerzo y hay que mantenerlas con esfuerzo también. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por tu conferencia y nada, simplemente a ustedes darles también las gracias por su participación durante todos estos días. A los que vayan a venir mañana a algunas actividades, pues hasta mañana, y los que no, pues bueno, pues los emplazo para el año que viene, porque seguro que habrá otra Semana de la Ciencia en la que puedan disfrutar como lo hemos hecho todos los que hemos estado presentes. Y bueno, pues nada, hasta el año que viene.